Hola, ¿qué tal, hermanos y amigos que están en sintonía de su programa La Biblia Dice a través de su canal de YouTube, su hermano y amigo David Ramos, licenciado en teología? Bueno, este es un tema que me han pedido, me han solicitado. Ya yo había hablado acerca de este tema, sin embargo, vamos a dar la versión 2 acerca de el divorcio. Entonces vamos a hablar un poquito más profundamente, ya que en el video número 1 yo quise hacerlo de manera general, pero en esta ocasión vamos a hacerlo un poquito más profundo, ya que necesitamos, por petición de las personas que me han solicitado, que profundicemos más acerca de esto, ya que se están viendo acontecimientos, cosas que estamos viendo en estos tiempos, y queremos, a la luz de la Biblia, decir lo que es correcto, lo que se debe hacer. Bueno, lo primero que podemos decir, aparte de todo lo que ya dije en el video anterior, es que con respecto al divorcio, la idea de Dios fue hacer primeramente una pareja. Dios crea el cielo, la tierra, el universo, crea el hábitat, crea el espacio, crea el lugar donde van a vivir los seres humanos, y decide ahí colocar el hombre. Pero cuando está creando Dios a los animales, los crea por pareja, y esas parejas pues iban a tener reproducción. Cuando crea al hombre y lo ve solo, dice, bueno, voy a hacerle una pareja así como se la hice a los animales, para que él también tenga su pareja de igual y pueda reproducirse. Entonces la idea de Dios era hacer una pareja, el hombre y la mujer. De hecho lo hizo para que llenaran la tierra de seres humanos. Esa era la idea de Dios, esa fue la idea de Dios. Y les dio una orden, después que creó al hombre y de la costilla del hombre a la mujer, les dio una orden, le dijo, fructificaos, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla. Es decir, yo juzgo todas las cosas y ustedes juzgan la tierra. Eso es lo que quiere decir sojuzgar. O sea, debajo del juicio de Dios está el juicio del hombre hacia la tierra, los animales y la creación que Dios le dio para que administrara. No estaba en la idea de Dios, por eso Jesús dijo, en el principio no fue así. O sea que en la idea de Dios no estaba el divorcio, sino que la idea de Dios era que esa pareja de hombre y mujer estuvieran juntos hasta la muerte. Entonces, por la dureza del corazón, dice la Biblia, es que se permite entonces el divorcio. Pero la idea original de Dios no está planteado, en su idea original no está planteado el divorcio, sino que cuando el hombre considera a su esposa, pues con ella duraría hasta el fin de los tiempos, hasta que alguno de los dos pereciera. Y ya cuando esa persona muere y el otro queda vivo, entonces sí tiene la libertad de volverse a casar. Esa es la idea de Dios. El primer matrimonio lo bendijo Dios mismo. O sea, no necesitó un sacerdote, un pastor, no. Fue Dios mismo que dio la bendición a Adán y Eva, los bendijo y les dijo, multiplicados, llenad la tierra y sojuzgar. De ahí en adelante, pues a través de los sacerdotes, de la ley judía, de la administración ya en el Nuevo Testamento, del pastorado, de la iglesia, pues se efectúa el matrimonio. Pero la idea de Dios inicial fue que creara una pareja hombre-mujer y que esa pareja se multiplicara, y por eso les dio la orden, fructificado, multiplicado, llenar la tierra y sojuzgar. Hasta ahí estamos claros. Esa es la idea de Dios. Ahora vamos a ver qué dice la Biblia en el Antiguo Testamento acerca del divorcio. La Biblia dice lo siguiente, en Deuteronomio se considera la segunda ley.
judía. Deuteronomio capítulo 24, versículo 1 al 4 dice: cuando un hombre tome una mujer y se case con ella, y suceda que no le agrade más porque encontró en ella algo vergonzoso, le escribirá un certificado de divorcio, se lo dará en su mano y la enviará fuera de su casa. Eso es lo que dice la Biblia. O sea que en el Antiguo Testamento podemos ver de salida que hay una autorización para el divorcio por causa de la dureza del corazón del hombre y la mujer, por causa de su inconformismo, de no conformarse con la pareja que Dios le ha dado, sino que verle fallas y problemas. Entonces, a causa de eso, entonces se les permite el divorcio bajo unos parámetros bíblicos. Eso lo dice Deuteronomio 24, 1 al 4, que cuando un hombre tome una mujer y se case con ella y suceda que no le agrade, entonces puede escribir una carta de divorcio, entregársela en su mano. En Levítico, que significa sacerdote, 21, 7 al 14, dice: no tomará una mujer divorciada de su marido. O sea, eso le dice a los sacerdotes, a los levitas: ustedes no pueden, otras tribus sí lo pueden hacer, pero ustedes que son mis sacerdotes, ustedes no pueden casarse con una mujer que ha sido divorciada. Si nos vamos al principio de entonces actual, es decir, un pastor que se separase de su esposa, o una esposa que se separa de su pastor, de su esposo pastor, no puede casarse con otro pastor y seguir el ministerio, porque ahí lo dice la Biblia claramente, que a los levitas, es decir, a los sacerdotes, a los líderes de la iglesia, les prohíbe, dice, porque ella se ha profanado. Es decir, si una mujer es divorciada, un pastor no debe casarse con ella, porque ya ha sido profanada, es decir, ya ha sido mujer de otro hombre. Entonces no, y si el hombre sigue con vida y están divorciados, no debe hacer. No tomará una mujer divorciada ni una mujer repudiada por su marido. Entonces, una cosa es divorciada, otra cosa es repudiada. Pero aquí estamos hablando del divorcio. Entonces, fíjese usted que a los levitas, es decir, a los sacerdotes, es decir, a los pastores, es decir, a los líderes, es decir, a los obispos, es decir, a las personas que tienen el liderazgo cristiano dentro de la iglesia, se les prohíbe casarse con una mujer que es divorciada. Es decir, a los sacerdotes les está prohibido casarse con una recasada o con un recasado, o con una persona que ya se ha casado, o sea, que está en divorcio, en estado de divorciado. Se les prohíbe, según la Biblia, no lo deben hacer. Entonces, si una mujer se divorció de su esposo y esa mujer es pastora, no se puede volver a casar, ni se debe casar con un pastor, porque eso lo dice la Biblia, porque el pastor es sinónimo de levita, de sacerdote. Entonces no es lo correcto. Y la Biblia dice que es adulterio, lo dice claramente. Esa mujer ya ha estado con su otro esposo y se ha profanado, dice la Biblia, es decir, ya ha tenido intimidad con su otro esposo, entonces ya no es, digamos así, pura 100%, porque no es virgen, digamos de esa manera. Entonces, eso lo dice el Levítico con respecto al sacerdote. Malaquías, que es un profeta menor, 2, 14 y 16, dice: el Señor fue testigo entre tú y la esposa de tu juventud, con quien has sido infiel, aunque es tu compañera y la esposa de tu pacto, ¿no hizo el Señor a los dos como uno solo? ¿Qué buscabas con esto sino descendencia? Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis infieles. Es decir, ahí el profeta Malaquías le está hablando
al pueblo de Israel de su infidelidad. Es decir, y está haciendo una comparación, un símil, de que así como el esposo se debe guardar para su esposa desde su juventud hasta su vejez, y que deben ser uno solo, y que deben guardar ese pacto, así también el pueblo de Israel debía ser uno solo con Dios y no ser infiel. Entonces, ¿cuándo era infiel el pueblo de Dios? Es decir, cuando cometía adulterio el pueblo de Israel, cuando se iba detrás de otros dioses, entonces cometía adulterio. Entonces, por eso que el Señor compara aquí a través del profeta Malaquías. O sea que podemos ver nuevamente que la idea de Dios es que el hombre, cuando se casa con su esposa, o la mujer cuando se casa con su esposo, sean una sola carne, sean una sola, uno solo, los dos sean uno solo, y que no se separen, que no haya infidelidad. Es decir, la infidelidad no está en la idea de Dios acerca del matrimonio. Por tanto, si un pastor o una pastora comete adulterio, el que ha sido infiel pues debe arrepentirse de sus pecados y debe volver a su hogar, pedirle perdón a su esposa o esposo y reconciliar esa familia, ese hogar. Y la víctima, es decir, la persona que no ha hecho nada, sino que fue, es decir, si fue el esposo que fue infiel o fue la esposa la que fue infiel, entonces él debe guardarse para el Señor y orar hasta que ese matrimonio sea restaurado. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Ahora, ya más adelante voy a hablar acerca de lo que está sucediendo en estos tiempos, pero la Biblia es clara acerca del divorcio. Isaías 51, así dice el Señor: ¿dónde está el certificado de divorcio de vuestra madre a quien repudié? Entonces, ahí Isaías, que es un profeta mayor, está hablando también acerca de Israel y está haciendo otra comparación nuevamente acerca de lo que es el matrimonio y lo que es el divorcio y lo que es permitido dentro del pueblo de judío, que era el divorcio a través del get. El get era el documento donde se tramitaba el divorcio. Entonces ya vamos a hablar de eso, pero entonces podemos ver que en el divorcio del pueblo de Israel se incluye la necesidad de tener un certificado de divorcio y la prohibición de volver a casarse con la esposa después de que se haya casado con otro hombre por parte de los sacerdotes. Entonces, fíjense ustedes que si el Antiguo Testamento habla claramente que para el pueblo de Israel, de hecho usted puede ir a Israel, hablar con un judío, ir a una sinagoga, si no me creen, y preguntarle acerca del get, y preguntarle abiertamente: mira, los judíos se divorcian, y él les va a decir que sí, está permitido dentro de la ley judía el divorcio bajo los parámetros bíblicos que la ley de Moisés enseña. Pero eso no fue la idea de Dios, volvemos a repetirlo, eso era por la dureza del corazón del hombre. Entonces, cuando ya se sabe que el Antiguo Testamento acepta el divorcio, por las razones que dijimos anteriormente, que eran que no le agrade porque encontró en ella algo vergonzoso o adulterio, qué sé yo, entonces le era permitido el divorcio. Entonces, ¿qué tenía que hacer el judío cuando le sucedía algo con su esposa y debía divorciarse? Entonces estaba el get, que era el procedimiento de divorcio civil a través de la corte rabínica, eran 3 rabinos que se encargaban de efectuar el divorcio. Entonces el get es el documento de divorcio, es la tradición judía, y aquí vamos a presentar lo siguiente. Dice: el get es un documento escrito que el marido entrega a su esposa para formalizar el divorcio. Es decir, yo me quiero divorciar, pues yo, siendo judío, le hacía una cartica a mi esposa y se la entregaba en la mano. ¿Qué pasaba?
debía ser escrita a mano, debía ser en ese tiempo en un rollo de pergamino, no sé si todavía, en presencia de 2 testigos, es decir, no solamente yo, sino que debían haber 2 testigos, y con el consentimiento del marido. Ojo que la Biblia aquí era patriarcal, no era la mujer la que presentaba la carta de divorcio, es decir, eso estaba totalmente prohibido. La mujer no podía pedirle divorcio al marido. La mujer lo que trataba era de que si el marido quería divorciarse, o ella quería divorciarse, le hacía la vida imposible al marido para que el marido le diera la carta de divorcio. Pero la esposa no tenía derecho, según la ley judía, a entregar la carta del get, la carta de divorcio, sino era el marido quien le entregaba en presencia de 2 testigos, quien le entregaba la carta, el get, la carta de divorcio a su esposa. Entonces fíjense ustedes, debía incluir la declaración de que el marido libera a su esposa de su matrimonio y le permite casarse con otro hombre. Puede casarse con otro hombre según la ley judía, pero que no sea levita, es decir, que no sea sacerdote, que sea de otra tribu, pero no de la tribu de Leví. Los de la tribu de Leví tenían prohibido específicamente casarse con una mujer que había sido casada, es decir, que había sido en un tribunal rabínico el que le habían dado su carta de divorcio, aunque el tribunal rabínico, que era compuesto por 3 judíos muy letrados, muy en la ley, se puede decir que eran como jueces en este tiempo, así hablando del punto de vista de los abogados. Ese tribunal rabínico le entregaban al tribunal rabínico la carta de divorcio, y ellos verificaban que se cumplieran todos los requisitos que la Biblia dice acerca del divorcio. Y cuando se cumplían todos los requisitos, aún así el tribunal rabínico trataba por todos los medios de que hubiese una reconciliación en la pareja, es decir, que fuera el get, la carta de divorcio, el último recurso para entonces efectuar el divorcio. Entonces el tribunal rabínico trataba de decirle a los que estaban casados, mire, pero vamos a tratar de que se reconcilien, de que hagan las paces, cuando, como dice por ahí una doctora muy famosa, cuando ese matrimonio estaba irremediablemente roto, entonces era que el tribunal rabínico decía, bueno, ya aquí no hay nada que hacer, entonces sí, vamos a aceptar el get, y le permitían, entonces ya le entregaban su carta a la mujer, y la mujer podía mostrar su carta y decir, no, es que ya el tribunal rabínico aceptó mi divorcio y yo quedo libre para volverme a casar, pero no con levitas ni con sacerdotes de la tribu de Leví, porque estaba prohibido en ellos casarse con una mujer repudiada, con una mujer que su esposo le había dado carta de divorcio. Entonces, después que se entregaba y se validaba el get a través del tribunal rabínico, el divorcio era efectivo. Ya cuando el tribunal rabínico decía, bueno, ya este matrimonio está irremediablemente roto, pues le entregaban el get y listo, ya ambos cónyuges podían volverse a casar. Pero vuelvo y repito, se podían volver a casar con otras personas de otras tribus, pero no de la tribu de Leví, porque le era prohibido a la tribu de Leví casarse con una mujer repudiada o con una mujer que ya que le fue entregada la carta de divorcio. Entonces, el get es un proceso importante dentro de la tradición judía y está en el Antiguo Testamento claramente. Vuelvo y le repito, ustedes pueden preguntarle a cualquier judío y él le dirá acerca del get que el Antiguo Testamento, es decir, la Torá, la ley mosaica de Dios, acepta el divorcio bajo unos parámetros bíblicos. Pero la idea de Dios, volvemos a lo mismo, no fue esa. Desde el principio no fue esa, sino que la idea de Dios era que los dos fueran uno solo, así como el pueblo de Israel, uno solo con Dios. Porque el pueblo de Israel es la esposa, Dios es el esposo, y Dios quería fidelidad, no infidelidad. Vamos a ver qué dice el Nuevo Testamento. Ya vemos cómo es la idea de Dios, primeramente. Segundo, el Antiguo Testamento, cómo habla acerca del divorcio. Y ahora vamos a ver el Nuevo Testamento, qué dice acerca del divorcio. Dice
Mateo 5, 31, 32 dice, también se le dijo, el que repudia a su mujer, que le dé certificado de divorcio. También se dijo, el que repudia a su mujer, que le dé certificado de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se case con la repudiada, comete adulterio. Entonces fíjese usted que el Señor Jesús trata de decir, es que la idea de Dios no es que haya divorcio. Así que tengan en cuenta que el que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, hace que, es decir, como en la ley judía se repudiaba a la mujer no solo por causa de adulterio, fornicación, no, sino que también era porque no le agradaba, o porque tenía un defecto, o porque no lo trataba bien. Entonces, si el tribunal rabínico aceptaba esas quejas, digamos así, esos PQR, entonces permitía el matrimonio. Pero el Señor Jesucristo pone una condición, dice, a no ser por causa de fornicación. Y fornicación es tener sexo fuera del matrimonio. Adulterio es tener sexo fuera del matrimonio con una mujer casada. Entonces, vea que Jesús está poniendo la cosa más complicada, no es tan fácil. Mateo 19, 3 al 9 dice, los fariseos se acercaron a él y le preguntaron para ver si Jesús conocía bien la ley judía. ¿Es lícito a un hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Les dijo, porque Moisés lo hizo por causa de la dureza de vuestro corazón. Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, pero al principio no fue así. O sea, volvemos a lo mismo. La idea de Dios, nunca en la idea de Dios estuvo el divorcio, sino que los dos fueran uno solo, así como el pueblo de Israel uno solo con Dios. Marcos 10, 2 al 12 dice, se acercaron a él los fariseos y le preguntaron, ¿es lícito a un hombre repudiar a su mujer? Él le dijo, el que repudia a su mujer y se case con otra comete adulterio contra ella. Es decir, en pocas palabras, no. O sea, no podía decir, es que ya esta mujer no me gusta, es que esta mujer no me agrada ya, voy a repudiarla, voy a pedir que este matrimonio sea anulado y me voy a casar con otra que sea más bonita. No. Entonces, claramente el Señor le está diciendo, el que repudia a su mujer se case con comete adulterio. Es decir, en pocas palabras le está diciendo, no acepto que usted repudie a su mujer y se case con otra. Y mucho menos si es pastora, mucho menos si es sacerdote, mucho menos si es levita del Señor. Lucas 16, 18 dice, cualquiera que repudie a su mujer y se case con otra comete adulterio. El que se casa con la repudiada por su marido comete adulterio. Es decir, que si una persona está casada, se divorcia y se vuelve a casar, según la Biblia, está cometiendo adulterio, porque se casó con una mujer repudiada o se casó con una mujer divorciada. Y el que se casó con la mujer divorciada está cometiendo el adulterio. Y si es al revés, está cometiendo el adulterio el hombre. Entonces, no es permitido casarse con la mujer que está en proceso o está divorciada. No es permitido. Porque por eso dice, y el que se casa con la repudiada por su marido, es decir, y el que se casa con la que estuvo casada y la echaron, entonces comete adulterio. Es decir, hay una mujer que está divorciada, usted se casa con ella, usted está también adulterando, aunque usted esté soltero, aunque usted nunca se haya casado. Primera de Corintios 7, 10 al 16 dice, a los casados mando, no yo sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, pero si se separe, quédese sin casarse o reconcíliese con su marido. Mire, dos cosas debe hacerse. Si se separan definitivamente porque, como dice la doctora, este matrimonio está irremediablemente roto, entonces quédese sin casarse. Acepte el celibato y sírvale a Cristo hasta que Cristo venga. O vuelva y reconcíliese con su esposo. Ya. Ahora,
otra cosa es que usted se vaya a divorciar, digamos así, y ese matrimonio esté anulado, o sea que nunca estuvo efectuado como tal, nunca fue legal. Ya usted no tiene nada que ver con esto de que se separa, porque ese matrimonio no fue válido. Hay ocasiones donde la persona se casa y por algún motivo el matrimonio es inválido, no se puede. Eso pasa en matrimonios extranjeros, que se casa con un extranjero que no estaba bien documentado, ese matrimonio fue anulado. Bueno, allí en esos casos la única manera de que vuelva a usted a estar casado es que se vuelva a casar, porque es que ese matrimonio fue anulado. Pero si usted está casado ya legalmente y todo el mundo y hay certificación, de hecho cuando usted se va a divorciar lo divorcia legalmente, entonces usted debe quedarse solo, dice la Biblia, o reconciliarse con su esposo. Entonces, ya la Biblia nos ha hablado de la idea de Dios del matrimonio, que la idea de Dios es que sean uno solo hasta que Cristo venga, así como Dios quiere que Israel y su pueblo cristiano sea uno solo con Él hasta que Él venga. Entonces podemos darnos cuenta de que la idea de Dios, o en la idea de Dios no está el divorcio, en la idea de Dios está el matrimonio que permanezca para siempre, hasta que la muerte, como dicen por ahí, los separe. De hecho, la iglesia tradicional no acepta el divorcio, es muy difícil divorciarse en una iglesia tradicional. Y la mayoría de religiones en el mundo no aceptan el divorcio. Entonces, eso quiere decir que el divorcio no está ni siquiera en los planes de las otras iglesias, a pesar de que estén, digamos, en otras doctrinas. No está en el plan de Dios el divorcio. Ahora bien, vamos a hablar de lo que está sucediendo en estos 3 minutos que faltan. Vamos a hablar de lo que está sucediendo. ¿Qué está sucediendo? Pastoras famosas se están divorciando y están diciendo que Dios les dijo, Dios me dijo que me divorciara y que me casara con otro pastor. Pero obviamente la pastora tiene cierta edad, tiene 57, tiene 60 y se casa con otro pastor más jovencito. Sí, claro, Dios te dijo que te casaras con el colágeno, entre comillas. Eso no es de Dios. Usted está en adulterio y usted no puede seguir ministrando la palabra de Dios y no puede ser ejemplo a otras mujeres, porque está mal según la Biblia, no es correcto. Usted debe reconciliarse con su esposo, aparte de que su esposo es muy famoso, un pastor, debe reconciliarse con él o debe quedarse sola. Sírvale a Dios sola, pero no, ese segundo matrimonio no es aceptado delante de los ojos de Dios y usted está en estado de adulterio. Por lo tanto, todos los que escuchan su mensaje y están con usted están a través del mismo pecado. Lo mismo pasa con la otra pastora que se divorció, su marido aún vive también y la traen aquí a Colombia a dar una charla, una conferencia a mujeres del feminismo y de todo eso, y de que ella también es una mujer más o menos mayor, se divorció de su esposo, que es un señor contemporáneo de su edad, y ahora se volvió a casar con otro esposo, otro pastor más joven, y eso es adulterio. Eso tampoco le agrada a Dios y allí no está el Señor. Así que por lo tanto no es una mujer que se deba usar como ejemplo al pueblo de Dios, ni mucho menos a ministrar en eventos grandes. Lo siento, pero ahí cometieron un error grande en invitarla, porque es una influencia negativa hacia nuestras mujeres cristianas, tratando de decirle que cuando ya su esposo esté ya en cierta edad, pues que se separe y se busque otro esposo más joven. Eso es adulterio y eso no le agrada a Dios, y mucho menos si son, entre comillas, pastoras. Quien habló para ustedes, su hermano y amigo David Ramos, en su programa La Biblia Dice. Dios les bendiga.